Hola, hola bellezas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a aprender a hacer una infografía en Word. Lo primero que voy a hacer es irme a mi disposición de la página y voy a cambiar el tamaño por un tamaño oficio o tamaño legal, debido a que las infografías por lo general son más largas, o podemos seleccionar un tamaño mayor a este, ¿sí? Y además voy a cambiar lo que son los márgenes de mi hoja. Los márgenes que seleccionaré serán unos márgenes estrechos. ¿Para qué? Para que al momento de ubicar mis elementos pueda utilizar al máximo mi hoja. Ahora voy a copiar toda mi información. Como lo hemos venido trabajando en todos los videos anteriores, voy a copiar un cuadro de texto. Voy a escribir mi información y voy a estar duplicando este cuadro de texto. Tener en cuenta que este cuadro de texto tenemos que darle la opción que siempre sea delante del texto, ¿sí? Eso es una opción que me permite movilizar este cuadro de texto en cualquier lado sin que se me desfigure lo que se encuentra en la parte de atrás. Y voy a ir eligiendo poco a poco algunas tipografías que posteriormente iré modificando. La idea es que cuando tengamos nuestras infografías tengamos ya claro qué tipo de información vamos a escribir para que sea más fácil la organización de esta. Por ejemplo, estoy haciendo una infografía de lo que es el COVID. Le estoy escribiendo qué es, también una sección de síntomas, qué tipo de personas son vulnerables, los consejos de prevención. Y lo ideal es que utilicemos estas infografías o no tanto texto, sino más que todo imágenes que me representen lo que quiero expresar. ¿Por qué? Porque la infografía es un material didáctico que le permite al usuario entender de una forma más sencilla y práctica datos importantes sobre el tema tratado. Como ven, verifiqué que todos estén, y una vez que esté toda mi información, voy a utilizar en la parte de insertar, voy a insertar las formas que ya tengo descargadas o las imágenes que ya tengo descargadas. Lo ideal es que utilicemos imágenes que tengan los mismos colores para crear una armonía visual y no se vea tan saturada con colores mi infografía. En estos momentos estoy igual como hice con el texto, estoy con las imágenes dándole la opción que esté delante del texto. Nuevamente, para poderlo movilizar dentro de mi documento y de esta manera no me modifique la parte que ya he pegado en la parte de atrás. Ahora voy a insertar una forma, en este caso voy a insertar un rectángulo al cual le voy a quitar el contorno y lo voy a cambiar el relleno y ya no va a ser delante del texto sino detrás del texto, o le podemos dar delante del texto, clic derecho, enviar al fondo. Al momento de enviar al fondo, pues lo que ya hemos escrito se nos va a mostrar. ¿Sí? Miren, ahí le di enviar al fondo y voy a empezar a modificar mis títulos y mis textos de acuerdo a la tipografía deseada. Ustedes mi tips arriba en la pantallita les voy a dejar la tarjeta de donde yo descargo mis tipografías y cómo es el proceso para instalarlas desde cada una de estas páginas. Aumenté un poco lo que fue el tamaño y voy a darle una separación en las opciones de caracteres. ¿Para qué? Para que letra a letra estén más separaditas, no estén tan juntas mis letras. En vez de dar tabulación pues, o espaciado, la propia tipografía me permite separarlo. Aumento un poco más el tamaño y voy a duplicarlo. Control C, Control V, y la parte de atrás le voy a colocar un color blanco. ¿Para qué? Para simular una sombra y un contraste. ¿Sí? Y así, la ideal es que si estamos utilizando fondos claros, el texto sea claro, y si estamos utilizando fondos oscuros, el texto sea oscuro, a no ser que resalte.
que se note bastante el contraste entre uno y el otro. En estos momentos cambio el color, ya no lo quiero que sea morado debido a que las partículas o los elementos que encontré de bacterias son morados, entonces no se alcanza a distinguir, y lo que hice fue cambiarlo por un amarillo porque mi apunte, como la bufanda del chico que encontré, el dibujo es amarillo, quiero que mi apunte o mi infografía sea amarillo con morado. Lo ideal es eso, elegir 2 o 3 colores principales y a partir de allí jugar con los elementos. Como pueden observar, estoy modificando las tipografías. Algunas tipografías traen los números, otras no. En este caso la que utilicé para ese subtítulo no traían los números, entonces me tocó elegir los números de otra tipografía o de otro tipo de fuente. Y ya como tengo organizado mi título, voy a organizar lo que es la segunda sección, que es el concepto de lo que es mi infografía. Sí, elijo una fuente a mi gusto. La ventaja que tenemos al hacerlo de Word es que podemos elegirla y posteriormente modificarla. Voy a minimizar este cuadro de texto para que no me quede tan amplio. E igualmente voy a elegir una tipografía para lo que es los textos. Personalmente, cuando son textos largos y demás, me gusta utilizar, por ejemplo, Arial o Calibri. Y voy a mantener esa armonía con los títulos. Como vemos, encontré una tipografía que me gusta más para este subtítulo, entonces voy a cambiar la anterior a esta nueva tipografía que encontré. Y voy a crear otro cuadro de texto que enviaré al fondo. Dupliqué el de la parte superior. ¿Cuál es la idea? La idea es que las secciones en las infografías se encuentren separadas visualmente a través de utilizar cuadros de texto de fondo. Ahora pues voy a modificar esta sección, muevo mi cuadro de texto y voy a subir en este caso mi mapa y le voy a escalar el tamaño a un tamaño propicio para que juegue con el mismo aspecto visual del que es y el concepto. Y voy a subir y verifico y ya tendría esa sección completa. Y este cuadro que ya había copiado, este cuadro amarillo, lo subo un poquito más, dejando un espacio y que no me interfiera. En los videos anteriores me preguntaron que cómo se sacaban esas líneas verdes. Esas líneas verdes son líneas guías que muestra el propio Word y que me permiten ubicar el elemento. En este caso estoy duplicando 2 veces mi cuadro de texto o mi figura, y a esta figura voy a darle 2 colores. En la parte izquierda voy a dejarlo con ese color amarillo porque me crea un contraste con mi dibujo, y en la parte derecha voy a coger otro color. Sí, voy a seleccionar ese color morado, tono morado, lila, que está presente en los elementos visuales o en los dibujitos que inserté. Y voy a tratar de que ese tamaño sea mitad a mitad. Igualmente en todos los títulos voy a utilizar la misma tipografía para mantener esa armonía visual de la que tanto hablo. Lo ideal es que en los apuntes no se utilicen más de 3 tipografías para que no se cree tan saturado y no quede desordenado. En esos momentos estoy escribiendo lo que son ese
esas personas que son vulnerables en ese texto. Y voy a elegir mi tipografía. Igualmente, la ideal con tipografías es que decoremos con elementos visuales, no tanto con colores y con tipos de letras en relación al texto, sino que lo acompañemos a través de figuras. Voy a ampliar un poco lo que es mi hoja, ya no lo voy a dejar un Arial, sino voy a aumentarla a que sea un 45, ya no es un oficio, sino el tamaño personalizado lo aumenté a un 45 centímetros de largo, porque en la parte inferior ya no me permitía hacer la figura que yo quiero crear a través de estos círculos o a través de estas implementaciones. Y lo ideal es que en la parte inferior de nuestra infografía coloquemos nuestros datos, como lo que son nuestro nombre, la fecha en la que la creamos y el lugar donde está creada esta infografía. Y yo lo resalté colocándole esta forma morada. Y voy a seleccionar ahorita lo que es mi última sección, que son unos consejos de prevención, que a través de estas figuras voy a crear como un gráfico donde estén todas mis figuras representadas. En estos momentos estoy modificándole el tamaño para que todas tengan el mismo tamaño y ninguna sea más importante que la otra en el sentido del tamaño. Ahora lo que voy a hacer es ubicar estas figuras de una forma circular. Para ello voy a crear voy a insertar una forma de círculo que me va a servir como guía. Le voy a colocar un contorno punteado en color amarillo y de gran grosor. Y el relleno inicialmente pues lo voy a colocar totalmente en blanco. Y voy a ir ubicando casita a casita o círculo a círculo alrededor de esta forma circular que creé, y de esta manera pues estoy dándole ese aspecto, por así decirlo, circular a mis figuras. Y estoy colocando en este momento a ojo. Que vi que mi tamaño era muy grande y no podía colocar los textos al lado de mis figuritas, entonces disminuyo mi forma circular y nuevamente ubico esos círculos, y voy a disminuir un poco más el tamaño de mis figuras para poder tener un espacio alrededor de escribir el texto que me representa o que me explica qué significa cada una de estas figuras. Y los voy ubicando. Como ven, al ubicarlo, algunos elementos pues quedan más arriba que otros. Entonces voy a inicialmente pegar lo que es el texto que debe ir alrededor de cada imagen para poder saber y tener claro qué es. Y ahora voy a hacer en un cuadro de texto voy a darle el título a cada una de estas imágenes. Para ello pues duplico un cuadro de texto, le voy a cambiar la forma que sea puntas redondeadas o esquinas redondeadas, y en ese círculo amarillo, si lo muevo hacia el centro, me representa una parte muy circular, y la voy a rellenar de ese amarillo y voy a escribir con la misma tipografía que hice ese subtítulo. ¿Qué pasa? Si ustedes ven, si yo quiero disminuir, se me pierde un poco lo que es el texto. Entonces si yo me voy a
le doy ahí en centrar y también acá en estas propiedades me voy a la última opción, me permite cambiarle el margen tanto izquierdo, derecho, superior e inferior de esa figura. ¿Para qué? Para que si yo disminuyo, aunque esté al máximo, no me oculte nada de mi texto. Voy a disminuir un poco más el tamaño y disminuir un poco más ese cuadro de texto, y lo que voy a hacer es copiar y duplicar ese cuadro de texto frente a cada una de mis figuras, y voy a cambiarle solamente el título correspondiente que representa cada una de estas formas. Una vez que ya terminé de copiar esto, voy a ahorita darle ese aspecto visual es a los textos que tengo a mi alrededor. Como mi fondo de esta sección es blanco, quiero que estos textos resalten. Por tal motivo, también, así como hice con los títulos de cada figura, a estos cuadros de texto también les voy a dar un formato visual. Primero elijo la tipografía que yo quiero. Como es bastante texto, recuerden que la tipografía debe ser una tipografía entendible, y también el tamaño de letra debe ser el adecuado. Voy a modificar igual lo que es el margen tanto superior, inferior y derecho izquierdo, que sea 0, para que pueda coger o aprovechar todo el espacio que me permite, y cambiar esa forma también a un rectángulo en borde circular, y le coloco como relleno de esa forma el mismo morado que venimos trabajando para utilizar en los colores que nos identifican o que están identificando esta infografía. Y trato de que me ocupe el menor espacio, que quede bien en el orillo. Y lo que voy a hacer es duplicar este cuadro de texto que ya tiene ese formato visual. Lo duplico la n cantidad de veces que necesito y copio y pego la información que tengo en negro, para no estarle dando cada ratico ese aspecto cuando le voy a pegar, que en la parte de pegar no sea control V normal, sino que seleccione la parte de A. Al seleccionar la parte de A, me reconoces el formato de envío, el formato de ese cuadro de texto, y no el formato inicial donde la tipografía estaba negra y con otra fuente. Ahora lo que estoy haciendo es justificando mis textos para que no quede centrado, sino que quede justificado. Recuerden solo utilizar centrado cuando están haciendo citas o cuando están haciendo títulos, y el resto que sí quede justificado. Ahora me devuelvo un poco a la parte anterior y voy a darle más presencia a esos subtítulos de cada sección. Para ello dupliqué mi fondo o mi letra y le elegí un color morado, y esta parte negra la voy a enviar al fondo. ¿Para qué? Para que mi texto quede en morado y me quede el borde en negro. Igualmente, estas herramientas que estoy utilizando de
como de virus, pues los voy a duplicar y los voy a ir pegando durante todo el proyecto, pero lo ideal es que lo vaya girando pues para que no se vea que es el mismo. Voy a copiar también la misma forma del título que escribí en la sección anterior. En este caso voy a colocarlo sobre blanco para que me resalte, y voy a escribir cada uno de los elementos que representan los síntomas. ¿Por qué? Porque si ven el gráfico que yo tengo ya me digamos apunta a una parte de lo que son esas cifras, y voy a modificar también en mi cuadro de texto esos márgenes para utilizar o ubicarlo de la mejor manera, y voy a duplicar n cantidad de veces ese cuadro de texto. Estoy en estos momentos haciendo mi título de la parte derecha y voy a hacerlo de la misma manera. Como les digo, voy a duplicar ese cuadro de texto. Qué pena que me voy de un lado y me devuelvo, pero esa es mi forma de trabajar, voy modificando y demás. Ahora voy a modificar todos los textos del cuadro que dupliqué, que me explica cada uno de los síntomas de mi infografía. Este es uno de los recursos que yo les digo que pueden utilizar. En vez de escribir tanto texto, pueden coger un gráfico y representarlo de esta manera. Ahora voy a insertar una figurita que me va a servir como el ítem. Sí, le voy a dar un color amarillo, que es el que estamos utilizando. Me va a servir, como les digo, como el ítem, como la división de que estoy haciendo unos ítems. No encuentro en este momento la palabra. Y eso me representa que tengo, digamos, en personas vulnerables tengo tres explicaciones. Y ahora, como veo en esta parte, en la parte central, me queda el centro muy blanco y me quedó mucho espacio entre la parte del título y demás. Voy a seleccionar todos mis elementos para poder subirlos o modificarlos, para poder desplazarlos todos y que no se me pierda ya esa organización que he tenido. Y decidí que en la parte del centro de ese círculo imaginario que había hecho voy a escribir mi título o mi subtítulo de esta sección, para que no me quede ese espacio en blanco, ese espacio vacío. Y voy a aumentar el tamaño. ¿Qué voy a hacer? Como no le puedo cambiar el interlineado de tal manera que se me vean más juntitos, voy a duplicar esta caja de texto 3 veces, una que me represente para consejos, otra que solo sea para el D y otro que sea solo para prevención. Y de esa manera pues sí puedo colocar la cercanía que quiero de cada uno de los elementos. Y voy a copiar
los tres, o voy a seleccionar los tres y los voy a duplicar para darle también ese mismo efecto de sombreado. Como ven, a diferencia de los proyectos anteriores que he hecho, en este caso no utilicé ni papeles rasgados ni acuarelas, para que vean que podemos utilizar elementos dejando de lado eso. Y ahora estoy modificando esos cuadros de texto que tengan todos más o menos el mismo tamaño con respecto al que se encuentra al frente, y poder crear como esa simetría tanto en la derecha como en la izquierda, y pego nuevamente esos dibujos. Y como ven, la parte inferior, que la había aumentado hace rato, me quedó muy amplia y voy a disminuir el tamaño, y de esta manera pues ya no tendría un espacio así en blanco o un espacio vacío. En este momento pues ya terminé de organizar la información total a mi gusto, pero voy a tratar de darle, digamos, unos pequeños cambios en aspectos de colores y demás, como por ejemplo el elemento circular que tenía redondeándolo, le voy a aplicar un relleno, un color muy tenue, para que me resalte un poquitico más el texto. Y voy a intentar, si le doy un formato en el fondo, si se me ve bien. Solo es un intento, verifico si se me ve bien, y si no pues lo elimino. La recomendación que yo les doy es que no les dé miedo a estar probando cada rato, prueba y error, y así se darán cuenta si es aconsejable o no realizar esas pruebas. ¿Sí? Si les da un aspecto visual bonito a su proyecto o a su trabajo. Y envié al fondo y le di ese color, a ver si lo puedo seleccionar o si no se me pierde el texto. Lo estoy probando. Y no, esa figura no me gustó, entonces solo lo dejo en la parte inferior donde están los consejos de prevención. Y voy a seleccionar, como el fondo mi fondo es moradito y demás, entonces voy a cambiar pues ese color para que no me moleste, por decirlo de alguna manera, porque morado sobre morado pues no se distingue bien. Entonces voy a cambiar mi fondo a blanco para que ya mi borde no sea negro, o mi sombra no sea negro, sino que mi sombra sea blanca. Y me di cuenta que no se me resaltaba, entonces estoy enviando la parte blanca hacia el frente y mi borde morado hacia el fondo, y entonces voy a cambiar esa intensidad de morado y ese grosor para que se distinguen más esas letras en blanco. Y este sería como queda pues mi infografía. Solamente estoy modificando un poquitico lo que son algunos elementos. Pero esta sería mi infografía ya terminada, una infografía totalmente hecha en Word. Como les digo, no utilizamos ni papeles rasgados ni acuarela. Espero que les haya gustado esta idea. Traté de hacerla un poco más larga porque en los anteriores videos me han dicho que hago el proceso muy rápido. Entonces me gustaría que me dijeran si así les parece bien o si quieren aún más lento el paso a paso. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.